Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo. Estamos en el programa en que estamos abordando las causales de improcedencia. El día de hoy vamos a continuar. La vez anterior cerramos con el artículo 61, fracción 17 de la nueva ley de amparo, y desde ese punto de vista, el día de hoy, bueno, acuérdate, en este último 61-17 hablé del cambio de situación jurídica, cómo se genera una causa de improcedencia cuando no se puede decidir respecto a la situación jurídica anterior porque hubo un cambio precisamente. Destaca sobre todo que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Federal, solamente la sentencia de primera instancia hace que se tengan por consumadas irreparablemente estas causales. Esto es desde luego enfocado al procedimiento penal, pero vamos a abordar el día de hoy, o reabordar, porque ya hicimos referencia en algún momento, vamos a reabordar esta causal de improcedencia del 61, fracción 18. El juicio de amparo indirecto es improcedente. 61, fracción 18, establece contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ¿Qué es lo que te puedo decir de esta causal? Pues bueno, es precisamente la que contempla el principio de definitividad vertical, como nos hemos atrevido a llamarle, desde el punto de vista, creo que estamos estrenando focos, tengo un brillo aquí diferente, desde el punto de vista, ¿sí? Tenemos un foquito nuevo, porque me está haciendo un reflejo aquí en la cámara, pero bueno, eso no importa. Entonces, desde el punto de vista de la definitividad vertical, en la definitividad vertical, ¿te acuerdas? Ya lo abordamos cuando hicimos el análisis de lo que son los principios del juicio de amparo, ¿te acuerdas? Definitividad vertical, que es agotar el recurso ordinario o medio de defensa idóneo. ¿Por qué es recurso o medio de defensa idóneo en contra del acto inicial? Porque es susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Si el recurso ordinario no tiene esta finalidad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo no sería una causal de improcedencia. Ejemplo, no te podrían decir es que no has interpuesto una queja administrativa. La queja administrativa, que busca incidir en la responsabilidad del servidor público, sobre todo hablemos de tribunales, no genera como consecuencia que se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Por eso hablemos, la causa de improcedencia establecida en el 61, artículo 61, fracción 18 de la nueva ley de amparo 73-13 del anterior, establece que antes de ir al amparo, si no agotas un recurso ordinario, esto va a traer como consecuencia que sea improcedente tu amparo. En materia de actos de tribunales, esto es en amparo judicial, como podemos distinguir, amparo judicial, el que proviene de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Lo que no provenga de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo suele conocérsele como amparo administrativo, lato sensu. ¿Por qué? Porque son autoridades administrativas aquellas que no son tribunales, para efectos de la procedencia del amparo. Desde ese punto de vista, ¿qué te puedo decir? En contratos de tribunales, para que sea obligatorio agotar el recurso, basta que el recurso sea idóneo, esto es, sea susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, como decía la anterior ley de amparo, confirmar, modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Esto es, si a través de la autoridad ordinaria puedes ir en primer lugar en donde ante la autoridad ordinaria obtener la reparación del agravio que te está generando el acto inicial, irás en primer lugar al recurso ordinario, porque es obligatorio hacerlo. Si no lo agotaste, regla general, el juicio de amparo indirecto sería improcedente. Regla general, amparo judicial. Único requisito, si el acto inicial procede un recurso ordinario, regla general, debes de agotar el recurso ordinario, porque si no el acto no es definitivo. Esto es, no observaste el principio de definitividad, que le hemos llamado el principio de definitividad en su acepción vertical. Sin embargo, el propio artículo 71, fracción 18, establece algunas excepciones. Te invito a que las leamos. Dice, se exceptúa de lo anterior
Y en el primer inciso, ¿cuál es la característica que tiene esta excepción? Pues tiene la característica que son actos de tal manera graves que no es necesario ir a un recurso, no es necesario ir a un recurso ordinario. ¿Qué casos son? Y leemos que sean actos que importen peligro de privación de la vida. Desde luego, estamos en presencia de resoluciones de tribunales judiciales. Se partiría del supuesto ordinario que contra una resolución que ordena privar de la vida, pues no tienes que agotar recurso ordinario. Necesitarías, sería innecesario. ¿Por qué? Porque está de tal manera grave el acto que podrías ir de inmediato al amparo indirecto. Podrías decir, bueno, ¿en qué caso puede haber un peligro de privación de la vida que provenga de un tribunal judicial administrativo agrario del trabajo? Si llegara a haber ese supuesto, no es necesario que agotes el recurso ordinario. Pero después viene algo muy interesante, porque en la fracción dice ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Normalmente los actos fuera de procedimiento, regla general, se podría pensar que no vienen o no provienen de tribunales, porque ya al estar ante un tribunal, regla general, eso traería como consecuencia que ya haya un procedimiento, pero no. Si hacemos la interpretación sistemática con el artículo 107 y las causas de procedencia del amparo indirecto, podríamos encontrar algunos supuestos en que fuera de procedimiento un tribunal ordenara la detención de una persona, o incluso aquellas que son autoridades administrativas, y se hace la interpretación sistemática con la diversa fracción 6120. ¿En qué otro caso no es necesario agotar el recurso ordinario? Está en el mismo 61, fracción 18, inciso A. Dice, cuando se trate de incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, y uno, pues muy preocupante, desaparición forzada de personas. A raíz de la reforma constitucional, la nueva ley de amparo contempla de manera expresa este supuesto totalmente pues no anhelable, de ninguna forma es consentida una desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. ¿Te acuerdas? 22 constitucional, penas inusitadas, trascendentales, palos, tormentos, azotes. Eventualmente dirías, bueno, pues eso no está previsto en nuestros códigos. Bueno, pero hay que recordar, si eventualmente algún Estado, en alguna materia diversa a la penal, dado pues, bueno, ya la inminencia de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Nacional Único, ¿qué pasaría con este tipo de situaciones, no? Bueno, si se trata de este tipo de situaciones, no es necesario que agotes el recurso ordinario. ¿En qué caso tampoco es procedente? La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Llama la atención, si haces una interpretación muy estricta, que aunque la fracción se refiere al amparo judicial, si qué tipo de tribunal administrativo generaría una incorporación forzosa al Ejército, Armado o Fuerza Aérea Nacional, pues en teoría no sería un tribunal, sería seguramente alguna autoridad administrativa. Pero bueno, el legislador ahí lo puso y sabemos, si hacemos la interpretación sistemática de todo el artículo 61, que no se refiere exclusivamente a los actos de tribunales. ¿En qué otro tipo de casos no es obligatorio que agotes el recurso ordinario? No es obligatorio que agotes el recurso ordinario cuando se trata de órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso. Por cierto, te invito a que leas el artículo transitorio de la nueva ley de amparo. En este artículo transitorio se establece, vamos al artículo 10, transitorio, las referencias que la presente ley, nueva ley de amparo, realice al concepto de auto de vinculación a proceso, les serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos que aún no haya entrado en vigor la reforma de acusatorio adversarial. Entonces, aunque aquí establece auto de vinculación a proceso, conforme a 10 transitorio, debes de entenderlo como son aquellos autos
incluyendo los autos de formal prisión. De igual forma dice que no es necesario agotar el recurso ordinario y bueno, el enfoque que tiene fundamentalmente el artículo 61.18, inciso B, pues son actos atentatorios de tu libertad personal. En este tipo de casos, dice que si se trata de resoluciones que nieguen la libertad bajo caución, gracias por el café, bajo caución que establezca los requisitos para su disfrute, esto es, si va el inculpado procesado solicitando su libertad caucional y se la niegan o le establecen determinado tipo de requisitos, no es obligatorio ir a un recurso ordinario. Puede válidamente ir de inmediato al juicio de amparo indirecto. Eso trae como consecuencia que no sea obligatorio agotarlo. Dice, o que establezca los requisitos para su resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, desde luego con posterioridad al auto de vinculación a proceso o del auto de formal prisión, o cualquier otro acto que afecte la libertad personal del quejoso. Todo viene muy bien hasta una última parte que, bueno, no se ha logrado hasta este momento dilucidar jurisprudencialmente, valdría la pena, pues es que no hay contradicción. Dice, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. ¿Cómo se ha interpretado esta última parte de esta fracción, hoy fracción 18 del artículo 61, que contra la sentencia definitiva de primera instancia siempre se debe de agotar el recurso ordinario? Sin embargo, y aunque no coincidido con esa interpretación, sí aplaudo algunos criterios de tribunales colegiados que están sosteniendo que la sentencia definitiva es la de primera instancia. Si se hiciera así el análisis, pues valdría la pena pensar si en este tipo de casos, si no se agota el recurso ordinario, ¿qué va a pasar? Y, por ejemplo, si se planteara inconstitucionalidad de normas, pues sería cuesta arriba, ¿eh? La regla general es que contra la sentencia definitiva siempre se debe de agotar el recurso ordinario. Después vas a amparo directo y ahí podrás plantear lo que son tus conceptos de violación. En ese orden de ideas es esta otra causa de improcedencia del artículo 61, fracción 18, inciso A e inciso B. Regresando del corte, vamos a avanzar con el inciso C, que es por demás interesante cuando se trata de persona extraña al procedimiento.